¿Cuál fue el peor caso de analfabetismo informático que has visto? Una vez, como a las 11 de la noche antes del día de Pascua, mi mamá estaba intentando entrar a una cuenta para hacer algo y no podía recordar su contraseña. Entonces le dije que usara la opción de olvidé mi contraseña y que le mandarían un correo para restablecerla. Pero ella, muy preocupada, me preguntó si eso realmente funcionaría, aunque fuera un día festivo. Yo no entendía por qué se preocupaba. Y entonces me dijo que sentía lástima por las personas que tenían que trabajar justo la noche antes de Pascua. Literalmente se imaginaba a unos pobres empleados sentados en sus escritorios, esperando a que alguien olvidara su contraseña para enviarles el correo con el enlace para restablecerla. Hasta hoy, cada vez que alguien menciona lo poco familiarizados que están con las computadoras, siempre cuento esa historia porque me parece demasiado divertida. Mi querido viejo se quedó con la mente volada cuando le expliqué cómo funcionan las pestañas en el navegador. Resulta que él estaba haciendo cosas que necesitaban un código de verificación, y para conseguirlo tenía que subir todas las escaleras, ir a su correo en la otra laptop que tenía arriba, sacar el código y luego bajar de nuevo para ingresarlo. Cuando le enseñé lo de las pestañas, se quedó impresionado, como si yo fuera un genio. Me dijo, seguro tiene que haber una forma más fácil de hacer esto. Y yo le respondí que sí, que justo así era mucho más sencillo. ¿Cómo no querer a ese viejo? Cuando era adolescente, estaba usando la computadora en casa con mi mamá, haciendo algo en la habitación. De repente apareció una barra de publicidad con dos ojos rojos y un texto en el medio que decía, tu mundo entero está a punto de cambiar. Mi mamá se asustó muchísimo, apagó la computadora de inmediato porque por alguna razón pensó que era un virus. Intenté explicarle que solo era un anuncio, pero no quiso entender. Estaba convencida de que era un virus y que yo había infectado la computadora. Durante años, cada vez que algo mínimo fallaba en la compu, la culpa era mía porque ella no sabía distinguir entre un anuncio y un virus. Y créeme, no dudó en contarle a todo el mundo. A los abuelos, compañeros de trabajo, todas las señoras en su iglesia, a mis amigos cuando venían a casa, hasta a mis maestros. En el trabajo llegó una nueva compañera que tenía que hacer sus cursos en línea para capacitación. La ayudé a iniciar sesión, se sentó frente a la computadora y me preguntó, ¿qué hago ahora? Le expliqué que solo tenía que usar el mouse para darle clic al botón de la siguiente diapositiva y luego responder las preguntas. Se quedó callada como unos 15 segundos, y luego me volteó a ver con cara de duda para preguntarme qué era un mouse. Lo más curioso es que era una mujer de poco más de 30 años, apenas un poco mayor que yo. Imagina no saber qué es un mouse a esa edad. Contratamos a una asistente administrativa que aseguraba tener 4 años de experiencia. Pues resulta que ni siquiera sabía encender su computadora. Bueno, pensé, tal vez solo está acostumbrada a algo diferente. Pero cuando abrió Word para preparar una carta se acercó a preguntarme cómo borrar una línea. Imagínate, tenía referencias falsas del negocio de sus padres, no podía creerlo. Yo era un empleado junior ganando la mitad de lo que le pagaban a ella. Para colmo, me pidieron que la capacitara. Ni pensarlo, rechacé la propuesta y renuncié al instante. De ninguna manera iba a ayudar a una consentida que solo por ser hija de alguien iba a ganar el doble que yo. Mi mamá, a quien quiero muchísimo y que es bastante inteligente para todo lo demás, es terriblemente torpe cuando se trata de tecnología. Ella creció en una granja sin luz eléctrica ni agua corriente. Y no fue hasta que era adolescente que pudo disfrutar de esos lujos increíbles. Para ella, la tecnología siempre ha sido como una especie de magia negra, o al menos así lo siento yo. Un par de ejemplos. La primera vez que usó un mouse de computadora. Lo levantó como si fuera un control remoto y lo empezó a mover en el aire para que funcionara. Una vez entré de forma remota a la laptop de ellos para arreglarla. En ese momento yo estaba a casi 7000 kilómetros de distancia y ella me pregunta si la nota adhesiva que tenía pegada en la pantalla me estaba molestando. Yo le dije que no, que estaba bien. Se compró un lector de libros electrónicos. Y yo pasé 2 tardes explicándole con paciencia cómo funcionaba. Pero al día siguiente me llamó para preguntarme cómo se encendía. Creo que solo lo usó una vez y luego volvió a los libros de papel de toda la vida. Le mostré su casa en Google Earth y le dije que les dijera a mis hijos que salieran a la calle a saludar con la mano. Y una vez me llamó para decirme que había un pajarito piando en el techo. Resulta que era la batería de la alarma de incendios. Así es mi mamá con la tecnología, una combinación de amor, torpeza y mucho humor. Una vez, cuando trabajaba en un cibercafé, llegó una chica con un papel donde traía los datos de Skype de alguien. Me pidió que la ayudara a conectarse.
Así que le preparé todo, conecté el micrófono y la cámara, y le expliqué cómo usarlo. Cuando la llamada empezó, ella me dice: disculpa, me pueden ver y escuchar, y yo los veo, pero apenas los oigo. Entonces me asomo y veo que no traía puestos los audífonos. Curioso porque no era una señora mayor, más bien una chica de unos veintitantos. Esto fue hace como 10 o 15 años, en la época cuando Skype estaba en su apogeo. Antes trabajaba en soporte técnico para una universidad y un día recibí una llamada de un profesor del departamento de química porque su computadora no encendía. Le hice algunas preguntas básicas para descartar lo común, verificar que todos los cables estuvieran bien conectados, intenté cambiar el puerto de la pared, y así. Llegué a la conclusión de que probablemente la fuente de poder estaba muerta. Entonces le pedí el número de activo, ese que está en una etiqueta pegada al frente del equipo, para poder mandar a alguien a recoger la computadora, y ahí fue cuando me dijo: no puedo darte eso. Me pareció raro, así que le pregunté por qué no. Su respuesta: las luces están apagadas, no puedo ver el número. Le dije entonces: ¿puedes prender la luz? Contestó: no, hay un corte de energía en el edificio. Ahí fue cuando tuve que expresarlo claramente: señor, su computadora funciona con electricidad. Resulta que este profesor, que se suponía era súper inteligente y usaba la computadora para modelar cosas químicas complicadísimas, no tenía ni idea de que una computadora necesita energía para funcionar. Cuando colgué, no podía evitar preguntarme si en realidad me había topado con un meme famoso sobre soporte técnico, pero en carne y hueso. Estaba guiando a una nueva empleada para llenar los formularios de inducción en mi computadora, cuando de repente comenzó a tocar la pantalla del monitor. Le dije que no era táctil y que tenía que usar el mouse y el teclado. Ella me miró el escritorio y luego a mí y me soltó: ¿qué es el mouse? Tenía 19 años y esto fue en 2018. Me sorprendió y le pregunté cómo era posible que no supiera qué era eso. Me explicó que todos los dispositivos que había usado hasta entonces tenían pantalla táctil, y que simplemente nunca había tenido que usar un mouse antes. Mi papá siempre fue muy bueno con las computadoras, aunque la verdad cometió el error de que sus compañeros de trabajo se dieran cuenta. Todo pasó a mediados de los 90, cuando él empezó en un nuevo trabajo como maestro, en una época en la que en algunos lugares aún usaban máquinas de escribir. Resulta que el distrito escolar donde trabajaba compró unas computadoras de escritorio extremadamente baratas y de mala calidad para los profesores. Ya saben, siempre eligen al proveedor que cobra menos aunque el producto sea pésimo. Unos días después, una profesora mayor que no tenía idea de cómo usar una computadora, lo buscó para decirle que el portavasos de su equipo estaba roto. Mi papá, sin entender bien a qué se refería, fue a su salón para ver qué pasaba. Cuando llegó, se encontró con que ella había colocado su enorme termo con café encima de la bandeja de la unidad de CD, que estaba abierta. Como esas piezas eran de un plástico realmente endeble, la bandeja se rompió en cuanto apoyó el termo. No podía creerlo. Mi mamá no sabía nada de computadoras porque creció en los años 60 y 70, épocas en que la tecnología no era tan común. Cuando empezó un trabajo nuevo, necesitaba hacer documentos digitales, así que me pidió ayuda. La senté frente a la computadora de la casa y le pedí que abriera un documento de Word. Le pregunté cómo haría eso y le dije que usara el mouse. Me preguntó cómo, entonces le expliqué que debía mover el mouse hasta el icono de Word y darle doble clic. Para que entendiera mejor, tomé su mano y le mostré exactamente qué hacer. Después, le pedí que comenzara el documento escribiendo su nombre. Se tardó como 30 segundos en encontrar cada letra en el teclado, buscando una por una. Para no hacerla larga, mi mamá se obligó a aprender a escribir rápido sin mirar el teclado y a dominar Word como toda una experta. El otro día la vi tecleando y pensé: no manches. Le dije si se acordaba cuando me gritaba furiosa: no sé qué demonios es una carpeta. La verdad, estoy muy orgulloso de ella. Antes trabajaba en una pequeña empresa de internet, haciendo soporte técnico. La verdad es que muchas veces me tocaba salir completamente del área de soporte para ayudar con todo tipo de problemas tecnológicos. Pero hubo un día en que recibí una llamada de una señora mayor que acababa de perder a su esposo. Me contó que estaba tratando de escribir una esquela para el periódico, pero su impresora no dejaba de mostrarle un mensaje diciendo que se estaba terminando la tinta. La pobre mujer estaba al borde de las lágrimas todo el tiempo. Aunque ella planeaba enviar el mensaje por correo electrónico, resultó que tenía la idea equivocada de que la pantalla de su computadora usaba la tinta de la impresora para mostrar las imágenes. Por eso estaba muy preocupada pensando que no podría terminar de escribir.
La fui guiando paso a paso y al final logramos enviar la esquela. Yo creo que tendría unos 70 y tantos años, así que era completamente comprensible que no supiera eso. Aún después de casi 15 años me sigue dando mucha pena cada vez que recuerdo esa llamada. No sé si todavía estará viva, pero espero que le esté yendo bien. Tenemos una familiar mayor a la que le enviamos una memoria USB llena de fotos antiguas de la familia que habíamos digitalizado, para que pudiera verlas en su laptop. Hay que tener en cuenta que ella ya llevaba tiempo usando la laptop y se manejaba bien enviando correos, chateando por Messenger y bajando y viendo fotos. Un par de semanas después la visitamos y le preguntamos qué tal le habían parecido las fotos. Nos dijo que había intentado durante horas que la memoria funcionara, pero que la unidad no aparecía donde las instrucciones decían que debía aparecer. Le preguntamos si podíamos intentar nosotros y ella nos alcanzó la laptop. Le pedimos que nos mostrara dónde estaba la memoria. Señaló un cajón. Mi esposo abrió el cajón, sacó la memoria y la conectó al puerto USB. Ella se quedó con cara de confundida y dijo, «Ah, ¿hay que conectarla?» Pensé que funcionaba por el Wi-Fi. Haciendo llamadas básicas de soporte técnico a domicilio. Me avisaron para ir al apartamento de una mujer. Por teléfono me comentó que la flechita del mouse no aparecía en el centro de la pantalla. Así que, como buen técnico, fui preparado, incluso llevé un mouse de repuesto. Entré al apartamento. Las cortinas estaban abiertas y la luz del sol entraba con fuerza. Era un día hermoso, con un sol brillante, así que me senté frente a la computadora, pero no había señales de energía. Revisé los enchufes, porque era una computadora de escritorio y tampoco había electricidad. Miré a mi alrededor. No había energía en ningún lado. El microondas no tenía reloj, la televisión estaba apagada, ninguna lámpara encendida, estaban en medio de un apagón. Ella había llamado a un técnico en computadoras para arreglar un aparato eléctrico, en plena falta de luz. Todo porque el puntero del mouse no estaba en el centro de la pantalla. Pero la pantalla ni siquiera tenía energía. Todavía recuerdo ese día, después de tantos años, fue una experiencia única. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá usó una computadora por primera vez, o al menos, la primera vez que realmente se puso a usarla de verdad. Teníamos la computadora desde hacía tiempo, pero ella nunca se había molestado en tocarla. Entonces un día la prende, yo le digo que me avise si tiene algún problema, y justo en cuanto me alejo, me grita desesperada. Corro para ver qué pasó y la encuentro en pánico. Señalando el cursor que se había transformado en un pequeño reloj de arena. ¿Todavía usan eso? La verdad es que no le presto mucha atención, pero antes era común que apareciera ese símbolo mientras algo se cargaba. Ella estaba gritando, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? Y yo le digo que es normal, que solo tiene que esperar un momento. Pero ella, con todo el dramatismo, me responde, ¿por cuánto tiempo? Fue un día largo sin dudas. En fin, eso pasó hace ya como 20 años, y ahora ella tiene su propia laptop que en realidad es la mía vieja y cada pocas semanas tengo que entrar, cerrar cientos de pestañas por ella. Lo mismo pasa con su Kindle, una eterna batalla con la tecnología. Soy un técnico itinerante de soporte en informática. La verdad, nadie recuerda sus contraseñas para recuperar cuentas y casi nunca tienen otro método funcional para hacerlo. La mayoría ni siquiera pueden describir lo que ven en pantalla. Cuando estoy al teléfono explicando, especialmente si no tienen internet, terminan negando que la opción que les estoy pidiendo seleccionar esté ahí. Así que acabo pidiendo que me lean todo lo que ven, de arriba a abajo, y entonces, ahí está, por el amor de Dios. Por suerte, tengo una paciencia de santo. Llevo más de 40 años trabajando en esto de la informática. En los 80, le pedimos a un tío que nos enviara una copia de su disco, y lo que nos mandó fue una fotocopia del disco. En otro caso, alguien sacó el disquete de su funda y nos lo mandó así, sin protección ni nada. Increíble. Por allá por el 2010 más o menos. Yo era el líder de soporte técnico de nuestro producto, y la vendedora SW me pidió que la ayudara con algo. Por supuesto, encantado de hacerlo. Me puse detrás de ella mientras estaba sentada frente a su computadora. En esa época, Windows tenía una función nueva bastante útil. Cuando hacías clic en inicio, te mostraba los programas que usabas con más frecuencia. La veo hacer clic en inicio, abrir Excel, cerrarlo, inicio otra vez, Excel, lo abre y lo cierra. Después de verla hacer eso unas 10 veces con la boca abierta y el ceño fruncido, le pregunté qué estaba haciendo. Me dice que tenía Excel abierto y lo está cerrando para que su computadora funcione más rápido. Mientras me lo decía, seguro que ya lo había hecho otras 5 o 6 veces más. Normalmente, mi instinto habría sido soltar algo como, oye,
Eso no funciona así, pero decidí ser más paciente y le respondí, ¿sabes? Creo que puedes dejarlo abierto, no afecta nada. Nosotros vendíamos kits de herramientas para desarrolladores de aplicaciones Windows. Y esta chica ni siquiera sabía lo básico para usar el sistema operativo. 2. Para agradecerme la ayuda, ella me hacía lecturas de cartas del tarot y astrología. Claramente, no estaba hecha para nuestro mundo laboral. Tenía una clase de japonés en la universidad que se daba en un salón vacío del edificio de trabajo social. Como el aula estaba libre antes de la clase, me gustaba ir para repasar un poco. Un día, vi que una señora mayor estaba peleando con un cable para conectar una laptop a un proyector y de repente escuché que decía, ya entendí el problema. Este cable tiene un número incorrecto de pine. Me levanté de inmediato y le solté sin pensarlo. ¿Quiere que le ayude con eso? Ella me preguntó sorprendida. ¿Usted sabe de estas cosas? Le dije. Déjeme ver. Sí. Esto es un cable serial DIN de 9 pines y lo que necesita es un cable de video de 15 pines. Tienen el mismo tamaño pero con más pines. Muchas gracias, por casualidad no estaría buscando trabajo. Y claro, yo sí. A partir de ese momento, terminé siendo el administrador de Nobel para la Escuela de Posgrado de Trabajo Social, y ella fue mi jefa durante los siguientes 2 años. Antes enseñaba a personas mayores a usar la computadora. La verdad, el momento más divertido fue cuando les decía, ahora mueve el mouse hacia la esquina superior derecha. Y una señora, sin pensarlo 2 veces, tomó el mouse y lo puso en la parte superior derecha de la pantalla. De verdad que ese trabajo fue un placer. Ver la alegría que les daba poder hacer su primera videollamada por Skype con sus familiares que vivían al otro lado del país tenía algo de mágico. Recién salido de la universidad, me encontraba en mi primer trabajo cuando tuve una discusión con la presidenta de la empresa. Ella, con su típica actitud autoritaria, me estaba dando un sermón sobre sus décadas de experiencia. En ese momento, me mostró algo en su computadora que tenía 2 monitores, mientras intentaba mover el cursor del mouse de un monitor al otro. Se notaba que el puntero no pasaba de un lado del monitor derecho al lado correspondiente del monitor izquierdo. Entonces, ella agitó el mouse con fuerza hasta que el cursor apareció finalmente en el monitor izquierdo. En ese instante, me di cuenta de que sus configuraciones de pantalla estaban mal configuradas. En la configuración que tenía, para que el cursor pasara de un monitor al otro, debía moverse al extremo derecho del monitor derecho para luego aparecer en el extremo izquierdo del monitor izquierdo. Pero ella, sin entender nada, comentó, debe estar rota mi mouse. No le dije cuál era el problema. Simplemente me mordí el puño para no reírme mientras la veía desde atrás. No sé cuánto tiempo habría tenido ese problema antes de empezar a darme lecciones, pero claramente sus décadas de experiencia no lo habían solucionado. Fue el técnico de IT quien arregló todo la semana siguiente, mientras ella también lo reprendía con el mismo discurso de sus experiencias. Cuando mi mamá compró su primera computadora para la casa y me pidió que se la configurara y le explicara un par de cosas, no puedo creer lo que pensó, y no es broma. Ella creía que el escritorio era la superficie donde se apoyaba la computadora. Tuve que respirar profundo y con mucha calma empezar a explicarle todo desde cero. Tenía 17 años y luchaba por no sentirme como si hubiera envejecido 40 años en esos minutos mientras le contaba qué eran los iconos que aparecían en el escritorio. Lo más loco es que esta mujer trabajaba en un puesto gubernamental en Lockheed Martin, pero para ella los conceptos básicos de las computadoras eran un misterio total. En los 90, yo daba clases de programas de MS Office a gente que sus jefes mandaban a aprender. Muchos venían de trabajos de solo teclear y nunca habían usado Windows 95. Recuerdo a un tipo que estaba convencido de que no estaba dando clic derecho, aunque cada vez que lo hacía aparecía el menú emergente. Lo que pasaba era que había movido el dedo hacia el lado derecho del mouse y ni siquiera miraba. Pero él seguía insistiendo conmigo que no estaba haciendo clic derecho. También hubo una mujer que se metió tanto en la práctica de cómo borrar archivos en las carpetas de ejemplo, que terminó borrando tanto que su computadora dejó de funcionar bien. Tanto así, que tuvo que cambiarse de lugar porque la máquina estaba completamente rara. Mi amigo me contó que vio a alguien poner una revista al lado del escritorio solo para poder mover el cursor del mouse donde quería sin problemas. Y ahora la mejor historia. Les enseñé al grupo cómo sacar la bolita del mouse y cómo limpiar los rodillos para que no se trabara el cursor. Una mujer tomó la bolita, miró la pantalla y en voz baja dijo, ¿y ahora qué? Mientras fregaba la bolita sobre el tapete del mouse como si eso fuera a resolver algo. Mi mamá es todo un caso. No entiende por qué su teléfono hace cosas que ella no quiere.
Por ejemplo, lo sostiene con toda la mano envuelta alrededor y sus dedos tocan la pantalla, así que claro que se activa sola. Imprime páginas y páginas de resultados de búsquedas en Google sin control. A pesar de que le hemos explicado 1000 veces qué son las carpetas y archivos en la computadora, y ella sabe perfectamente cómo funcionan los archivos y carpetas de papel. No logra guardar documentos en lugares específicos ni encontrarlos después. Cuando quiere copiar un texto, lo escribe a mano primero en una hoja de papel y luego lo pasa desde esa hoja a otra ventana en la computadora como si no pudiera copiar y pegar directamente. Pero lo más sorprendente es que, en los años 90, sin tener ni una computadora en su negocio, logró sacar adelante una pequeña empresa. Parece que pasar horas en la noche haciendo cuentas con una máquina calculadora era más fácil para ella. En serio, mis hermanos y yo ya estamos casi resignados a que lleva más de 30 años resistiéndose a aprender a usar una computadora, y que no va a cambiar ahora. Y ni hablar de los planes de teléfono celular, pero eso seguro es historia para otro momento. Reemplazaron la computadora de escritorio de un empleado y él decía que no podía hacer su trabajo porque el nuevo equipo no estaba configurado correctamente. Me llamaron a mí para revisar qué pasaba. Pregunté qué estaba mal, porque a simple vista todo parecía estar bien y yo conozco al detalle cómo trabajan todos en producción. Lo que llamó mi atención fue la imagen del icono en el escritorio. No el fondo de pantalla, sino el acceso directo al programa que usan. Me pareció raro. Les dije que creo que era el mismo acceso directo, no iba a preguntar para qué les importaba tanto. La persona estaba molestísima, hasta maldiciendo, pero después de un rato logré entender el problema. El icono no estaba exactamente en el mismo lugar que en su escritorio anterior, así que solo lo moví un espacio en la cuadrícula del escritorio para dejarlo donde estaban acostumbrados. Luego lo probaron, y de inmediato se notó el alivio en su cara, pensaron que todo estaba bien. Tengo la corazonada de que en realidad era un poco analfabeto funcional. Pero me adoraban porque siempre les resolvía los problemas. Mi papá todavía usa PowerPoint para todo. Cuando creó una página web para su nuevo negocio, usó Google Sites, pero cada página era solo una diapositiva convertida en imagen. Le intenté explicar que las máquinas no pueden leer el texto cuando está dentro de una imagen así, que no funciona para buscadores ni nada por el estilo. Él insistía en que él podía leerlo perfectamente en todos sus dispositivos, hasta que le pedí que buscara palabras clave básicas dentro de su propio sitio y, cuando le salió que no había resultados, por fin entendió el problema. Todavía me cuesta creer que pensara que diseñar una página web era tan fácil y que había logrado engañar a toda la industria tecnológica. Mi abuelo, que en serio creía que Google Maps mostraba imágenes en tiempo real, me dejó en una de esas que te hacen reír sin querer. Durante las vacaciones de Navidad lo encontré revisando su casa de verano en Michigan para ver si los muchachos de la nieve ya habían despejado el camino de entrada. Le expliqué con mucha paciencia que eso no era en vivo, pero él no me creyó. Para convencerlo, le señalé que la imagen mostraba la fecha y hora en que se había tomado la foto. Además, pude notar que en el lago aparecían veleros y motos acuáticas, lo cual era raro porque estábamos en pleno invierno. Así que, con esos detalles, quedó claro que no era una transmisión en vivo, sino solo una foto antigua. Fue un momento divertido, porque a veces la tecnología engaña más de lo que ayuda. No sé si esto cuenta como analfabetismo o qué, pero definitivamente es una buena historia. Una mañana tenía una reunión con mi jefe, un tipo mayor, muy elegante y un tanto peculiar. Siempre anda con su tablet pegada a todos lados que va la carga. Ese día, por casualidad, nos íbamos a encontrar en su casa y nos sentamos a la mesa para que me mostrara un artículo que quería que leyera. Él quitó el protector de pantalla y tenía abierta la página con el artículo, pero justo en la barra de pestaña. Arriba en la pantalla, había como 10 pestañas con contenido para adultos muy explícito abierto en segundo plano. Los títulos de las pestañas eran bastante subidos de tono. Yo estaba haciendo todo lo posible por no reírme, pero él ni se daba cuenta de nada. Fue ese día cuando me enteré de que el refinado Thomas tenía un gusto muy particular por ese material bastante intenso y directo. No hace tantos años tuve que entrenar a un pasante de unos 20 años en algunas tareas, y lo que pasaba era que apenas se abría cualquier ventana en la pantalla. Ellos la cerraban de inmediato sin siquiera mirarla o leerla. Era un cuadro de diálogo que preguntaba si aceptaban algo, un sí o un no, ni idea. Simplemente daban clic en la ASHS para cerrar todo y cancelar lo que estaban haciendo en menos de un segundo. Luego se quedaban con cara de Pikachu confundido, sin entender por qué nada funcionaba.
Y eso lo hicieron una y otra vez, a pesar de que yo les decía que no cerraran nada. Parece que ni siquiera se les pasaba por la cabeza que esa ventana era parte de la interfaz innecesaria. Y no un simple anuncio o una molestia cualquiera. Estaba tratando de ayudar a un amigo por teléfono porque tenía problemas con su computadora. Solo quería explicarle cómo podía guardar cosas, como cartas y documentos que había escrito pero que no lograba encontrar. La conversación dio vueltas así. ¿Dónde lo guardaste? En mi computadora. Claro, pero ¿dónde exactamente? ¿En qué carpeta está ese archivo? ¿Archivo? Es una carta, no un archivo. Sí, claro, pero ¿dónde guardaste esa carta? La guardé en mi computadora. ¿Qué no entiende? Después de como 10 minutos me di cuenta de que no tenía ni idea de la diferencia entre un archivo y una carpeta. Y este tipo tiene como 30 años y es millonario. Tiene como 4 computadoras y no sabe distinguir entre un archivo y una carpeta. Increíble. Les cuento algunas anécdotas de mis días en soporte técnico que son difíciles de creer. Primero, estaba el caso de una persona que se había roto el soporte para la taza de café de su computadora. Sí, escucharon bien. Había colocado una taza de café sobre la bandeja del lector de CD y terminó rompiéndola al desprenderse completamente. ¿Quién lo diría? Luego, tuve que atender a un usuario que había recibido un consejo fatal. Supuestamente, para que su computadora corriera más rápido, tenía que levantarla unos 25 centímetros y dejarla caer, mientras estaba encendida. Ese usuario ya estaba en su tercer disco duro cambiado después de seguir ese método. A pesar de que todos después de un díamos que parara, ni caso. En otra ocasión, me llamaron porque la PC no encendía. Nada de luces, el botón de encendido no respondía, en fin, parecía muerta. Entonces les pedí que revisaran las conexiones de energía y que confirmaran que el enchufe de la pared estuviera prendido. Les avisé que checaran atrás de la computadora, pero me dijeron que no podían ver nada porque estaba muy oscuro. Les sugerí que llevaran una lámpara de escritorio o algo así. Lo hicieron, pero no sirvió de nada, y al final me entero. Estaba un corte de luz en ese momento. Me quedé con la cara pegada al teclado, en serio.